Hola, muy buenas tardes a todos. Estamos muy contentos de estar una tarde más en nuestro ciclo de conferencias Multigestora. Hoy vamos a estar hablando de un tema de especial interés. Yo creo que, bueno, durante estas tardes hemos estado hablando de varias temáticas. Yo creo que algo transversal a todas ellas va a ser la diversificación, pero hoy queremos aportar un enfoque adicional, no solamente esa diversificación, ¿no? Pues con un portafolio de distintas acciones, tampoco pues una diversificación por tipo de activo. Hoy vamos a ir un poco más allá y vamos a hablar de las bondades de incorporar la diversificación regional en nuestras carteras, ¿no? Para ello, tenemos un invitado muy especial, tenemos a Eduardo Escario, que es director para Latinoamérica de Banek. Banek es una firma especializada en la gestión de ETFs y de fondos mutuos. Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntanos un poquito del trabajo de Banek, del expertise que tenéis. Tenéis una familia muy amplia de ETFs que invierten por regiones. De ahí vamos a ir un poquito más adelante al que tenéis de renta variable peruana. Pero cuéntanos un poquito, Eduardo, sobre vosotros y el trabajo que hacéis. Hola, buenas tardes, Jaime. Bueno, primero de todo, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar con vosotros. Sí, Banex es una gestora americana que se fundó en 1955, por lo tanto tiene una larga tradición, ¿no? Tiene más de 50 años en el mercado. Banex es uno de los proveedores de ETFs más grandes que existen, tanto a nivel de Estados Unidos como a nivel global. Actualmente gestionamos unos 70.000 millones de dólares de activos bajo gestión, ¿no? La empresa es privada independiente, por lo tanto nos da un horizonte de inversión a más largo plazo, lo cual nos ayuda, bueno, a que la filosofía de inversión no sea a corto plazo, ¿no? Sino al revés, que los clientes vean que estamos aquí a largo plazo y no, que es un poco la filosofía de la empresa, ¿no? Seguir cuidando los Excelente. clientes. Tenemos una larga tradición en Perú, gracias bueno, la confianza de los clientes locales en Perú, lo cual nos han acogido muy bien. Tenemos un tipo de inversión que intentamos que sea una canasta de inversiones para todo tipo de clientes y para que esté bien diversificada, ¿no? Por ejemplo, tenemos ETFs de renta variable a través de países o por sectores, bien de mercados emergentes, de mercados desarrollados como puede ser Estados Unidos, de materias primas, de bonos de distintos países, bonos emergentes, bonos con alta calidad crediticia, lo cual te da, bueno, que los clientes pueden hacer la composición de su cartera, ¿no? Diversificando con este tipo de productos para que tengan una asset allocation de distintos, tanto de equity, tanto de renta fija, de materias primas, más agresivo, un poco más conservador, para que, como comentabas tú, es clave en inversión de cualquier cliente, ¿no? Que tenga una cartera bien diversificada. Correcto. Bueno, gracias por la breve presentación. Entrando ya un poquito más en materia, inversión en regiones, ¿no? Yo creo que, bueno, aquí una pequeña slide, ¿no? Yo creo que invertir por regiones, lo que se traduce, ¿no? Un poquito el resumen, el bottom line, es lo que nos va a dar es exposición a distintos momentos del ciclo económico según en el país en el que estemos invertidos, ¿no? Yo creo que momentos como el actual, ¿no? Donde realmente, por ejemplo, ¿no? Pues yo creo que el cliente peruano mira mucho a Estados Unidos, pues hay ese temor de recesión, pues bueno, un poquito de incertidumbre, los treasuries volando también, ¿no? Entonces yo creo que pues invertir en otra región del mundo como pueda ser Latinoamérica y en concreto Perú es especialmente interesante porque normalmente las economías suelen estar en momentos del ciclo distinto, ¿no? Entonces si estamos diversificados por ese lado, la verdad que nuestro portafolio va a ser mucho más resiliente y siempre va a estar participando del crecimiento estructural pues de varias zonas geográficas, ¿no? Y bueno, hablando de zonas geográficas, ¿no? Yo creo que hay cuatro grandes bloques. Brevemente haciendo un repaso, ¿no? Tenemos Asia, Europa, Estados Unidos y Latinoamérica, ¿no? Yo creo que en Asia, ¿no, Eduardo? Se suele hablar mucho Asia, China, 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 pero no solamente China. Yo creo que para Perú sí es algo importante, ¿no? Por tema de exportación y tal. Pero bueno, al final yo creo que Asia como región es interesante, ¿no? Ya que pues bueno, hoy por hoy tiene una temática de crecimiento, ¿no? O sea, un tercio de la riqueza global a día de hoy se está generando en economías de Asia, pero no solamente es un tema de demografía y del auge de la clase media, también está capitalizando muchísima innovación, ¿no? Cerca del 40% de la innovación, de la inversión en innovación que se está haciendo globalmente, está concentrado
en los mercados asiáticos, ¿no? Si volvemos un poquito más la vista a Europa, pues yo creo que hay algunos clichés ahí, ¿no? De que, pues bueno, las compañías europeas pueden ser un poquito arcaicas, obsoletas, de que tiene un crecimiento positivo, pero bueno, un poquito más lento que en otras zonas del mundo, que yo creo que puede ser cierto en la medida en la que nos circunscribamos un poco a mirar el Eurostoxx 50, pero bueno, va mucho más allá, ¿no? Tiene también temas interesantes de innovación en materia de, sobre todo de salud y en automatización de procesos, ¿no? En robótica también, ¿no? De ahí pasando a Estados Unidos, pues bueno, yo creo que todos conocemos muy bien el papel que tiene Estados Unidos, bueno, en los mercados financieros como una de las principales economías, uno de los principales motores del mundo. Y bueno, pues yo creo que si miramos el MSCI World, pues cerca del 70% del índice está concentrado en Estados Unidos, ¿no? Pues que bueno, además tiene pues un amplio universo de empresas, un amplio universo de sectores, la verdad que se puede, pues bueno, invertir de una forma muy global accediendo a Estados Unidos y es de interés. Pero bueno, volviendo un poco más la vista a lo que nos interesa hoy, que es hablar de Latinoamérica y de Perú, pues bueno, alguno también de los clichés, ¿no? Que suele haber por ahí es, yo creo que cada día más presente en la cabeza de los peruanos es el riesgo institucional, un riesgo político, de estabilidad jurídica, que a lo mejor le puede jugar en contra a un inversor que invierta en el mercado local. Yo creo que, bueno, indudablemente tienen un efecto importante, pero no hay que dejar pasar los temas de fondo, ¿no? O sea, yo creo que Perú tiene una macro realmente buena. Hace un par de días, ¿no? El presidente del Banco Central de la Reserva del Perú, Julio Velarde, nos comentaba, ¿no? Que, bueno, si bien esto pues va a traer volatilidad, ¿no? La macro es, bueno, pues bastante fuerte, ¿no? Y sobre todo hay que centrarse en dos temas, ¿no? Un dólar fuerte que beneficia a los exportadores de materias primas, ¿no? Y también pues un banco central que está haciendo ese movimiento de pivot pues antes que en otro tipo de economías como pueda ser la norteamericana o como pueda ser la europea, ¿no? Entonces hay una serie de vientos de cola ahora mismo para Latinoamérica y en concreto para Perú muy interesante, ¿no? En tu caso, Eduardo, ¿cómo aterrizaríamos para un inversor peruano este tipo de, bueno, hemos hablado un poquito de los clichés, pero bueno, sobre todo yo creo que hay dos grandes temáticas, ¿no? Aquí en Perú, de un lado, tenemos, pues bueno, una vinculación muy fuerte a países emergentes, como estábamos hablando del caso de China, hay un factor de exportación de minería muy importante, pero luego también, que a lo mejor pasa a veces desapercibido, también hay un tema de consumo interno, ¿no? También hay empresas muy bien posicionadas aquí en Perú para capturar todo este crecimiento demográfico, para capturar también esta historia del auge de la clase media y ahí yo creo que vosotros estáis bien, muy bien ubicados, ¿no? Si empezando por la parte un poquito más de minería e infraestructura, ¿qué oportunidades ves tú en el Perú a día de hoy en este contexto? Sí, como bien comentas, Perú es un país muy, muy rico en minería, ¿no? Principalmente, bueno, minería, pero por ejemplo, oro, hay o plata, hay una cantidad grande de empresas del Perú que cotizan, por ejemplo, de las más grandes que cotizan en Canadá, ¿no? Son de las Ujú, más grandes que existen en el mercado. Obviamente, Perú, si hablamos de materias primas, es uno de los países más importantes del mundo. Y un aspecto muy importante de Perú es que es uno de los países que está menos endeudado en Latinoamérica. Por lo tanto, la ujú, perspectiva de Perú, como comentas, yo creo que es bastante buena comparada con el resto. Puede haber momentos puntuales de que, bueno, las bolsas no acompañan, pero bueno, hay que olvidar un poco el corto plazo y pensar un poco más a largo plazo, ¿no? Y la perspectiva ujú, de Perú, por ese lado, yo creo que es muy, muy buena. El tema de las materias primas cada vez son más necesarias para todo tipo de tecnología, de sectores, y es lo que estamos viendo, ¿no? Activamente. Por lo tanto, yo creo que Perú juega un partido, por así decirlo, con mucha ventaja respecto a otros competidores. Y para el inversor peruano, al final, creo que parte de su portfolio obviamente va a estar en el mercado local, ¿no? Obviamente también va a invertir en Estados Unidos, porque como comentábamos, hay que invertir y diversificar siempre la cartera, ¿no? Pero obviamente parte de tu cartera va a estar en tu mercado local y para el cual, bueno, yo creo que el mercado peruano es muy, muy atractivo a día de hoy. ujú. Hay oportunidades, hay un par de temas que has comentado que me gustan, ¿no? Hay un tema de, pues bueno, pues que todos conocemos, ¿no? De infraestructura y tal, pero hay un tema también de tecnología, ¿no?
se habla bastante, ¿no? De que, bueno, al final el cobre tiene un papel privilegiado o un papel protagonista en una gran megatendencia que estamos, pues bueno, inmersos a nivel global, que es la transición hacia una economía más verde, digamos, ¿no? Ese descarbonización de la economía, ¿no? Una megatendencia, pues que yo creo que si a principios de los 2000, ¿no? Un poco el debate era de si calentamiento global, sí, no, va o no va. Ahora, pues bueno, ya tenemos el Acuerdo de París, donde realmente está el compromiso de muchísimos países, bueno, de casi 200 países, ¿no? A ser neutrales en emisiones de carbono para el año 2050, ¿no? Y bueno, pues para acometer todo este tipo de proyectos, para hacer toda esta transición, naturalmente que cuesta tiempo, que cuesta dinero, pero bueno, da oportunidades, yo creo, muy interesantes a países como Perú, como grandes exportadores de cobre, ¿no? ¿Podrías profundizar un poquito o matizar algo sobre, oye, hacia dónde crees que pueda ir un poquito la demanda de cobre por este lado? Mm. Eh, Como comentabas antes, por ejemplo, China es un gran comprador de materias primas, ¿no? El gigante asiático, ¿no? Y obviamente Ujú, luego al exportar siempre se va a beneficiar de ello, ¿no? Pero como comentabas, por ejemplo, hay infinidad de sectores que están creciendo una barbaridad o van a crecer mucho más. Por ejemplo, si hablamos de coches eléctricos, en Europa está empujando una barbaridad hacia la inversión de coches eléctricos. Alemania, que es el motor, ¿no? de Europa, por así decirlo, por el sector automovilístico, ha ujú. hecho una gran inversión de país para este pujanza de coches eléctricos. Lo mismo que ha hecho China, ¿vale? Actualmente, y lo mismo que hizo Biden nada más llegar al gobierno, dijo que todos los coches que existían en el gobierno, etcétera, iban a ser reemplazados por coches eléctricos. Por lo tanto, yo creo que Perú juega muy, muy a favor con todo este tipo de materias primas que tiene y va a seguir beneficiándose de ellos sin lugar a dudas. Exacto, es una ola que hay que correr, ¿no? Y como dices, pues bueno, el compromiso de los países parece real, parece algo para estar invertido, ¿no? Porque yo creo que mucho siempre hay, pues oye, que te cambian el gobierno, que vas, idas y venidas, ¿no? Pero realmente ahora es algo coordinado a nivel global, ¿no? Y como comentas, ¿no? Pues en el desarrollo de la subindustria del vehículo eléctrico, nosotros aquí también, pues bueno, con algunos clientes viendo este tipo de temas, también yo creo que es importante explicar, ¿no? De que has comentado Biden, has comentado el gobierno, pues vemos movimientos como, por ejemplo, ¿no? En el estado de California, que se han comprometido a no vender más vehículos de combustión interna, pues vehículos tradicionales, digamos, ¿no? A partir del año 2035, ¿no? Y este tipo de cosas también lo estás viendo replicado en China, ¿no? En China, bueno, si bien no tiene ese tipo de compromiso, lo que sí hemos estado viendo es muchísimos incentivos tanto a los fabricantes como a los consumidores de este tipo de vehículos para dinamizar este mercado, ¿no? Entonces son cierto tipo de estímulos que, bueno, ayudan a que a que la demanda vaya incrementándose, ¿no? Entonces eso yo creo que da bastante tranquilidad a quien, pues bueno, tenga en mente ese play de la minería como un poquito protagonista o en el centro de esa transición hacia un modelo más verde y más energético, ¿no? Ahí también yo creo que es interesante mencionar, como ya estamos hablando un poco de China, pues ya comentamos todo, ¿no? China es el principal importador de materias primas de Perú, ¿no? Digamos que es uno de los grandes clientes de Perú en este sentido. Pero China tiene dos temas, ¿no? Yo creo que aproximadamente el 50% de las importaciones de cobre o de metales base que hace China va destinado a su producción industrial, ¿no? Pues China, como sabemos, es ese gran hub, ¿no? A nivel global de manufactura, ¿no? Entonces ellos pues hoy importan, manufacturan y de ahí vuelven a exportar, ¿no? Entonces por ese lado estamos participando en el desarrollo pues bueno, de toda esta historia de la globalización que ya conocemos muy bien, pero bueno, de China como hub industrial que yo creo que es muy complicado que se vaya desplazando, ¿no? A pesar de que, bueno, hay ciertas tensiones geopolíticas, comerciales, etcétera, ¿no? Pero la otra parte que yo creo que es, a lo mejor no se cuenta tanto es ese otro 50% de la demanda de
este tipo de materiales va destinado, digamos, para las propias familias chinas. ¿Y por qué, no? Bueno, China está viendo una tasa de aumento demográfico realmente fuerte, es uno de los principales focos de natalidad, de crecimiento poblacional en el mundo. Y claro, pues todo esto lo que necesita es infraestructura, ¿no? Entonces hay otro tipo de temáticas que se cruzan por ahí, ¿no? Que sería un poco, pues bueno, un crecimiento demográfico, sería también ese auge de la clase media y sería sobre todo también, pues bueno, migraciones de entornos rurales hacia las ciudades, ¿no? Y ahí quería aterrizarlo. La gran demanda que vemos por ese lado en China a nivel infraestructura, a nivel construcción, para poder acoger este tipo de demanda realmente, y ahí Perú tiene un papel fundamental, ¿no? Por ese lado, ¿algún matiz que nos puedas aportar, Eduardo? Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que comentas. Además, te voy a comentar que hace 22 años yo vivía en China y Anda, trabajaba allí, eso no sabía. Sorpresa. tal cual cerca de Y Shanghai. entonces Y conoces muy bien el tema, ¿no? Estas temáticas. exacto, y además es totalmente lo que comentas, que la clase media está creciendo mucho más en China y la población, ¿no? La gente que antes vivía en un entorno mucho más rural, cada vez ha ido mucho más a la ciudad, ¿no? Ujú. Entonces está empujando mucho más esa clase media a esa más, por ese lado. Y lo que comentas también por el otro lado, es que antiguamente solo se podía tener un hijo en China, desde hace unos años ya se puede tener dos, entonces está haciendo que el aumento de la natalidad sea mucho mayor, ¿no? Y esa pujanza que está yendo hacia el tema de la producción industrial o cualquier otro tipo. Por lo tanto, estoy totalmente de acuerdo que esos dos factores son muy importantes y hacia dónde está llevando China para adelante. Y lo que comentas, China es al final es el gran cliente de Perú para las materias primas, ¿no? Va a seguir estando allí, ¿no? El gigante asiático va a seguir estando allí. Exacto. Claro, porque, bueno, yo creo que todo el mundo sabe, ¿no? Que, oye, pues la bolsa peruana es una bolsa muy de materia prima, muy de la minería, pero realmente, claro, uno escucha, ¿no? Estas megatendencias, ¿no? Pues, oye, el desarrollo de Asia, crecimientos demográficos, globalización, y a veces yo creo que la gente, pues, le puede pasar un poco desapercibido que realmente el Perú es, bueno, tiene una exposición directa frontal, transversal a todas estas temáticas y no hace falta, pues eso, ¿no? Irse a invertir en cosas complejas, en tecnologías complejas. Realmente puedes ganar una exposición a estas megatendencias de forma estructural simplemente a través de la inversión en el mercado local, ¿no? Con las bondades que eso tiene a efectos tributarios también, ¿no? Correcto. Además, si miramos lo que llevamos de año, Perú es una de las plazas que mejor rendimiento está dando en bolsa, comparando con todos otros países emergentes o países desarrollados. Si comparas con Sí. Estados Unidos, incluso con Europa o Asia, Perú es de las mejores plazas, sin lugar a duda. Y yo recuerdo que a finales de mayo era la bolsa tanto de Latinoamérica como de países desarrollados o emergentes que mejor performance llevaban lo que llevamos de año. No, extraordinario el performance que está teniendo, como decíamos, ¿no? O sea, tiene una macro muy buena, tiene una serie de tendencias estructurales muy buenas aquí en Perú, ¿no? Obviamente que cierto tipo de riesgos políticos, ¿no? Es un poquito ese ruido de mercado que quienes estamos aquí en el día a día sabemos identificar muy bien, obviamente que puede tener un impacto material en según qué cosas de la macro, ¿no? Pero realmente, pues oye, a pesar del ruido político y tal, estamos viendo una bolsa que se está comportando extraordinariamente bien, ¿no? Porque no solamente va ligado por eso, ¿no? Y ahí quería llevarlo un poco hacia la otra parte de esta inversión estructural, ¿no? Hablamos de también un fuerte crecimiento demográfico en Latinoamérica, especialmente también en Perú. Y claro, al final, pues bueno, consumo básico, los peruanos necesitan, pues bueno, tenemos por aquí, vosotros tenéis no in retail, tenéis Alicorp, y al final todo este crecimiento de la demanda que está ocurriendo y que se proyecta para las próximas décadas también necesita de un, bueno, de financiamiento, de apoyo de los bancos, de servicios profesionales, de gestión de activos. Aquí también hay una exposición interesante, ¿no? Quizás sean temas ya un poquito más aterrizados para el inversor local, estas empresas que sí conoce, porque, bueno, pues, no sé, pues puedes ser cliente de los mismos bancos, vas al supermercado, a la farmacia y conoces estas marcas. A nivel local, ¿cómo estarías tú viendo ese desarrollo por parte de la demanda interna? Sí, nosotros vemos que cada vez hay más demanda por ejemplo, el ETF peruano que tenemos, ¿no? Porque al final
está muy bien diversificado por sectores, que es clave, ¿no? Que no tengas un producto que esté muy sobreponderado en un sector. Obviamente las materias primas juegan un factor muy importante, pero bueno, eso es una de las grandes riquezas que tiene Perú, ¿no? Y al revés, hay que aprovecharlo, ¿no? Como un cliente, ¿no? Pero la parte buena es que está diversificado por todo tipo de sectores. Por ejemplo, el ETF peruano que tenemos está compuesto de 10 compañías, las 10 compañías más grandes del Perú, por lo tanto, está bien diversificado en términos de tanto de número como de asset allocation. Y estamos viendo que son diversos sectores y son muchas compañías que, por ejemplo, gozan una gran liquidez. Son las 10 más grandes y las más líquidas, pero muchas de ellas, por ejemplo, transan tanto en la bolsa local de Lima como en la bolsa de Estados Unidos. Por lo tanto, ayuda a tener más liquidez. Por lo tanto, las que cotizan en Nueva York son incorporadas dentro del índice para proporcionar una mayor liquidez al producto, lo cual facilita que haya una mayor rotación de liquidez y eso genera unos menores costos para cualquier tipo de cliente, ¿no? La parte buena también es que cualquier cliente puede entrar en este ETF, bien mercado retail o mercado institucional, al final es el mismo coste para cualquier tipo de cliente. Estupendo. Ya entrando un poquito más ya, pues me alegra que lo lleves para allá de lo que es el producto, ¿no? Aquí, bueno, pues veníamos comentando hace un rato el buen comportamiento que está teniendo el mercado local, pero bueno, pues llama la atención siempre, ¿no? Esa comparativa, ¿no? Porque normalmente, bueno, hasta que habéis lanzado vosotros vuestro ETF, una persona que quiere invertir de forma diversificada a través de un vehículo como este, solía comprar el EPU, ¿no? Pero yo creo que esta alternativa no solamente, bueno, no solamente es interesante porque es una alternativa, sino como estamos viendo aquí en este pequeño gráfico, está logrando en lo que vamos de año un comportamiento mejor, ¿no? ¿A qué atribuirías tú el valor agregado, el valor añadido que vuestro ETF es capaz de proporcionar a un inversor peruano frente a otro tipo de alternativas tradicionales que ya conocemos? Yo creo que son varios los datos, ¿no? Uno de ellos hablaría es que principalmente este ETF de Perú, como cotiza en la bolsa local de Lima, está exento tributariamente a las ganancias de capital, lo cual, Ujú, bueno, obviamente cuanto menos impuestos si nos podemos ahorrar, ¿no? Pues obviamente mucho mejor, ¿no? Lo que es importante tenerlo en cuenta ya que está totalmente exento. ujú, Otro dato a favor del ETF es que solamente son empresas peruanas, ¿vale? Las 10 componentes del índice son empresas peruanas. El EPU tiene alguna empresa china incorporada en el índice, es porque la filosofía del ETF en Estados Unidos tiene que tener más componentes, por ley, que en ujú. Estados Unidos tiene que tener por lo menos 22 componentes, y entonces, al no haber suficiente liquidez en todas las empresas peruanas, incorporaron empresas chilenas. Por lo tanto, bueno, no estás comprando un 100% Perú. Aquí en este caso nuestro ETF sí que es totalmente 100% Perú. Y yo Ujú, creo que es muy clave la diversificación, ¿no? El ETF que tenemos nosotros replica un índice desarrollado por la Bolsa de Lima con Standard Poor's, en el cual está la máxima ponderación del índice solamente puede pesar un 20%. Es decir, ninguna empresa puede pesar más del 20%, está como si de cap, está limitado a ese 20% para que esté bien diversificado tanto por componentes como por sectores, como bien hablamos, y eso al final, tradicionalmente, cuanto más diversificado está, más posibilidades de éxito tienes en tu cartera de inversión y en el horizonte de inversión. ajá. Yo creo que el tema del cap del 20% es interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, como te decía, ¿no? Muchos clientes no solamente les gusta la inversión pasiva, yo creo que es una tendencia no solamente interesante, sino que ha venido para quedarse y va a ir a más todavía, ¿no? Sino que, bueno, por ejemplo, inversión pasiva en Estados Unidos, ¿no? Realmente la bolsa norteamericana tiene muy buenas empresas, muy conocidas value, tiene otro tipo de empresas más growth, y claro, un poco siempre se suele decir, ¿no? Oye, pues la mayor presencia de un componente growth y la dificultad de hacer stock picking en lo growth, pues hace que realmente nos haga más sentido, o bueno, a muchas personas les haga más sentido invertir de forma pasiva en Estados Unidos, y es eso, ¿no? Oye, pues simplemente estoy invertido, y oye, que Microsoft o que el otro pues crece tanto, pues oye, yo estoy indexado y todo lo que crezca lo capturo, ¿no? Ahora, en este caso, no es así, ¿no? Como comentamos, hay un cap ahí del 20%, es decir, el ETF está diseñado para que ninguna empresa logre tener más de un 20%. En ese sentido, ¿cuál sería la estrategia que os lleva a poner ese cap, ¿no? A, digamos,
evitar ese riesgo de concentración por tipo de emisor, ¿no? Efectivamente, lo que comentas es para tener una buena diversificación en la cartera, ¿no? Porque al final, si no pones un cap y algún valor pudiera tener un 30%, por ejemplo, a ver, hay dos compañías muy grandes dentro del índice que si no, a lo mejor podían tener un 30% cada una de ellas, ¿no? Como puede ser Ujú, Southern. Imagínate que dos empresas pesaran un 60% del índice. Pues prácticamente te lo estás jugando a dos valores, ¿no? Es algo ujú, que como gestor, como un portfolio manager, tienes que intentar minimizar el riesgo. ¿Cómo? ujú. Poniendo un cap, un techo, para que sea una cartera más diversificada. Puedes tener alguna apuesta personal, ¿no? Oye, pues creo que esta empresa le va a ir muy bien y, bueno, quiero apostar un poco por ella, pero eso lo puedes hacer un poco como aparte. Tu estrategia, que sea replicar un ETF, un índice, ¿no? Y luego, como satélite, pues poder apostar a lo mejor, bueno, pues pienso ahora que esta compañía de materia prima me puede aportar un pequeño alfa, etcétera, pero no que sea la base de tu estrategia, sino al revés, tu estrategia que sea algo mucho más diversificado, porque al final, bueno, la clave yo creo que es diversificar para también poder dormir un poquito más tranquilo, ¿no? Si te lo juegas Sí, a algún valor, algún sector, es mucho más arriesgado. Te puede salir bien, pero te puede salir también mucho peor. Y históricamente, un ETF, cuanto más diversificado está, más posibilidades de éxito tiene de tener un mejor performance, un mejor rendimiento. Y aparte es mucho más barato. De esta manera estás comprando las 100 empresas, perdón, las 10 empresas más grandes del Perú en 55 puntos básicos al año. O sea, si vas comprando una empresa individualmente, al final es mucho más costoso. sí. No, obviamente hay una eficiencia en términos de costes, ¿no? Que hay, pues ahí la inversión pasiva a través del ETF nos da esa facilidad. Pero bueno, también como lo que comentabas hace un minuto, ¿no? También me interesa mencionar o pararnos un minuto la importancia de esa diversificación, ¿no? De que yo creo que también, y volviendo la analogía al S&P 500, ¿no? A Norteamérica, pues bueno, el crecimiento de las empresas tecnológicas, pues al final tú tienes Microsoft, tienes Amazon, tienes Apple, que te están haciendo pues casi el 20, bueno, a cierre del año pasado te hacían casi el 20% del índice, tres o cuatro emisores. Realmente ahí lo que ves es un riesgo de concentración de emisor muy importante, ¿no? Obviamente, pues el que ha estado invertido pues en los últimos 2 años, 3 años, pues ha ganado muchísimo por ahí, pero bueno, ha ido aumentando, porque o sea, como el crecimiento ha estado concentrado sobre todo en esas empresas, ha ido aumentando la ponderación de esas empresas en el índice, aumenta también el riesgo de emisor y es en estos momentos cuando el mercado se está dando la vuelta que no, que vemos a mucho asset manager profesional diciendo, oye, pues vemos un mercado bajista, vemos mucho riesgo en tecnológicas, las tecnológicas realmente no están pasando por el mejor momento en términos relativos con otro tipo de emisores y a lo mejor a ese tipo de asset managers nos comentan de, oye, a lo mejor interesa hacer un poquito más de stock picking para desviarnos un poquito del benchmark, ¿no? Es decir, cuando el mercado se da la vuelta, la historia que era muy bonita y todo el crecimiento que estaba haciendo de la mano de unos pocos emisores que han crecido muchísimo, pues luego es el principal foco de las pérdidas, ¿no? Y entonces cuando tienes este cap, realmente lo que estamos limitando, ¿no? Es el riesgo de concentración por tipo de emisor, que bueno, pues puede que nos cape un poco el crecimiento, pero lo que nos interesa es estar invertidos y sobre todo minimizar riesgos, ¿no? Y con este cap, pues eso está bastante controlado, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Aparte, por ejemplo, aquí tenemos las 10 empresas más grandes del Perú. Tradicionalmente, y siempre ocurre, ¿no? Cuando hay mercados bajistas, las empresas más grandes son las que son más defensivas. O sea, cuando el mercado cae, cae, pero si tienes las empresas más grandes de ese país, por así decirlo, son las más defensivas, las que te prevén de que la caída sea mucho más grande que si, por ejemplo, tienes empresas de pequeña capitalización que son mucho más volátiles y cuando el mercado cae, esas caen con mucha más dureza. Sí, eso siempre lo vamos a ver en el mercado, fenomenal. Oye, Eduardo, ya para ir concluyendo, pues bueno, hemos estado hablando de varias cosas, ¿no? Hemos estado hablando, bueno, el tema principal, ¿no? Es la inversión a nivel regional, la diversificación de momentos del ciclo económico. Hemos estado hablando de Asia, de Europa, de Estados Unidos, bueno, y sobre todo de Latinoamérica y de Perú, ¿no? Brevemente, y para cerrar, una pequeña predicción de tu lado de, no sé, en los próximos 5 años, en los próximos 10 años, medio o largo plazo, ¿qué papel le ves tú a la bolsa peruana, a la economía peruana
en comparación con sus pares, ¿no? Apoyándonos en estos vientos de cola estructurales, del crecimiento asiático y tal, de la demanda local, pero sobre todo de la macro peruana, ¿no? ¿Dónde ves tú de aquí a unos años en términos comparativos a Perú respecto de otro tipo de países de la región, ¿no? ¿Lo ves mejor escalando mayores puestos? ¿Lo ves ahí nomás? ¿Cómo lo estás viendo? Yo soy muy positivo con Perú. Principalmente, bueno, obviamente es como comentamos, un mercado muy rico en materias primas, por lo tanto ya tiene una base eh, que ojalá nos gustaría tener en otros países, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Con esos recursos, ¿no? Pero sobre todo también lo que hablábamos de que está mucho menos endeudado que el resto de sus peers, ¿no? De competidores Ujú. en Latinoamérica. Hay ruido político, ¿vale? Pero es que hay ruido político prácticamente en cada país En todas partes, que yo nos creo que miramos. en los últimos 2 años hemos estado, pues bueno, viendo esa y cómo ese ruido se ha ido trasladando en volatilidad en los mercados, ¿no? Correcto. Pero hay más allá del ruido político, ¿no? Me decías. Exacto. A pesar de que hay mucho ruido político, el performance ha estado allí, ¿no? Tradicionalmente la bolsa se adelanta, ¿no? Ujú. Los mercados financieros se adelantan al tema político y nosotros creemos que Perú es una apuesta muy, muy, muy importante que va a tener un performance muy, muy bueno y creemos que es un sitio donde sobre todo el cliente local, obviamente, el cliente peruano debería estar, ¿no? Debería intentar aprovecharse de ese buen desarrollo de la economía que vemos que va a seguir en los años duraderos y bueno, que hay que apostar un poco por el local expertise de esas empresas que al revés, que cada vez son más presentes en el mundo internacional, ¿no? Cada vez están creciendo mucho más y lo cual yo creo Ujú. que es un factor a tener muy, muy, muy en cuenta para llevarse ese beneficio más adelante. Correcto, y todo esto además con las bondades, ¿no? De el beneficio tributario aquí en Perú, ¿no? Porque las ganancias de capital de este TF, acláranos, ¿no? Pagas 0% de impuesto a la renta, está completamente exento, tienes que pagar 5%, ¿cómo sería? Está completamente exento. Es el único ETF local que está completamente exento, porque el resto de ETFs que cotizan en la Bolsa de Lima tienen que pagar una ganancia tributaria del 5%, lo cual Ajá, obviamente es mucho menos que si compras fuera, por así decirlo, ¿no? Pero este sí. ETF está totalmente exento, por lo tanto, como me comentas, es una gran ventaja a la hora de liquidar el día de mañana. Exacto, sí, yo creo que es un aspecto importante, ¿no? De un lado tenemos la arista financiera, ¿no? El asset allocation y tal, ¿no? Definir bien la estrategia con el cliente, definir bien los productos, ¿no? Que le pueden encajar, pero de otro lado yo creo que es fundamental, ¿no? Es la arista tributaria, ¿no? Y si tenemos 0% de impuesto a la renta, esa exención, además de las otras bondades que venimos mencionando, ¿no? La diversificación, evitar el riesgo de concentración de emisor y bueno, pues al final, pues por 55 básicos al año, la verdad que es, yo creo, una de las formas más interesantes, o si no la más conveniente, de entrar a invertir en el mercado local. Estupendo. Bueno, Eduardo, yo creo que si te parece bien, lo podemos dejar aquí, ¿vale? Salvo que haya algún otro tema que nos quieras comentar, lo estaríamos dejando por aquí. Agradecerte muchísimo que una tarde más nos hayas estado acompañando, ¿vale? Aquí, pues bueno, con los clientes de Renta 4, con el público en general, para conocer un poco más de inversiones, con esas aristas, ¿no? Estas temáticas estructurales, Asia, etcétera, pero también con, ¿no? Con la demanda local. Muchas gracias a vosotros, Jaime, por la invitación. Estupendo, Eduardo. Bueno, pues muchas gracias a todos por acompañarnos esta tarde. Nada, les esperamos en unos días en otra presentación dentro del ciclo de conferencias multigestora. Gracias a todos y que tengáis una buena tarde.